las suturas remanentes del subescapular, como lo hacía más en ese tiempo. Todavía lo hago cada vez menos, cada vez voy más subpectoral. Y pues bueno, en ese momento yo tampoco tenía mucha seguridad de utilizar el bíceps como andamiaje para reforzar la reconstrucción del manguito rotador. En este momento hubiera utilizado el bíceps como un refuerzo y lo hubiera anclado para hacer una reconstrucción con el bíceps de la cápsula. Ahí solamente lo anclé con el ancla remanente, con la sutura remanente de la sutura del subescapular. Y hice una movilización inferior y superior del mango, de lo que nos quedaba del supraespinoso. El infraespinoso dio bastante bien. El supraespinoso nos alcanzó a dar, hice una medialización de 5 milímetros de la huella, corté un poco del cartílago articular, y medializando me alcanzó a dar una reparación ahí marginal, relativamente sin tensión. Incluso dije, bueno, pues lo que me quede, vamos a reforzarlo con una mini doble hilera, aunque realmente tal vez no era ni siquiera necesario, pero fue lo que realizamos. Y bueno, pues él le fue muy bien. 2 años regresó a su actividad normal. A los 8 meses estaba nadando, él esquía, empezó a esquiar en agua, hace motocross, hace enduro, pesca, y se sentía muy bien. Pero 2 años después me dice, estoy esquiando, y después de esquiar un par de días me apareció esto. ¿Qué creen? Que hablando de la acromioclavicular, Kevin, tú no levantaste la mano. ¿Tú piensas que no hay que tocar la acromioclavicular? ¿El Moonford no es algo que te guste hacer? No, I do distal clavicle resections. Sí hago resección clavicular distal en pacientes que tienen dolor. Hay evidencia de que aún los pacientes que responden a inyecciones con lidocaína, con ruptura del manguito, si resuelves eso y no la clavícula distal, les va bien. O tuberosa. No lo veo. Es un signo el signo de Geiser. No lo veo bien, pero sí hago resecciones distales claviculares si están sintomáticas. Y en el estudio preoperatorio. ¿Qué piensas? Yeah, so again, I'm pretty similar with Kevin. I only do it when they're symptomatic. Parecido a lo que dijo Kevin, solamente cuando están sintomáticos. Yo creo que esto es algo que surge. Parece que funciona cuando se reseca la articulación. Creo que es indicación de que las cosas están empeorando. Cada vez que alguien tiene esa ruptura, yo sé que esa revisión se tendrá que hacer. La cuestión es cuándo. Lo sorprendente es que no tenía sintomatología, no había dolor, arco de movilidad completo. Yo dije, bueno, no sé, pues ha progresado, tal vez yo esperaba alguna lesión mínima, tal vez ya falló ese supraespinoso, vamos a ver qué encontramos. En la resonancia magnética, pues bueno, este gran quiste ahí de fuga de líquido sinovial. Me llamó ahí la atención estas imágenes que se ven ahí en el subescapular. Realmente no se veía tan mal, más que en este corte, el subescapular, pero seguía con una función muy importante. Y por supuesto, pues esa reparación no sirvió de nada. Sí, probablemente tal vez duró esos años, yo creo que a lo mejor duró 15 días. Pero bueno, yo creo que lo que más pienso que funcionó en el momento fue el haber recuperado el balance que hacía el subescapular con el infraespinoso. O sea, reparando el infraespinoso que se pudo reparar bien, reparando ese subescapular, se completó ahí el balance anteroposterior, y pues eso hizo que durante ese momento pues el paciente estuviera asintomático. Ahora, ¿qué hacemos ahora? Hacemos una reconstrucción capsular, una reconstrucción bursal, hacemos el trapecio inferior, o nos vamos a una reversa. Levanten las manos. Ahora, Donatio, empiezas. ¿Qué le hacemos? Definitivamente, por la artrosis que ya tiene el paciente y el intento de reconstrucción que se hizo, yo le propondría ya una prótesis reversa. El problema es siempre hablar con el paciente, sobre todo estos pacientes que son tan activos y que practican este tipo de deportes, decirles que definitivamente ya no lo va a hacer, ¿no? Y eso es lo que al paciente más le afecta, y muchas veces ahí es cuando dicen, no, pues voy a buscar más opiniones, ¿no? Pero definitivamente, si el paciente fuera mío y yo le tendría que proponer algo, yo me iría por la prótesis reversa. ¿Tú, Alberto?
Yo creo que este es el caso justo específico en el que no le dé absolutamente nada. Es decir, si es un paciente con una lesión masiva del mango rotador que vivió 2 años revirtiendo la paresia, que yo creo que es uno de esos buenos ejemplos en los que la paresia es más no mecánica, sino muscular, va asociada a la capacidad muscular. Entonces, en cuanto se limpia, se restablece un poco la porción posterior se balancea un poquito el mango rotador, se restablece la función. Entonces, si el paciente es funcionalmente activo, es un paciente que va a requerir una prótesis, yo prefiero ponérsela en 5 años y no ahorita. Bien. Iván, ¿qué le harías? Yeah. I would, again, I'm not an arthroplasty surgeon, but I would try No hago artroplastia, yo retrasaría la artroplastia lo más posible, porque hacer una revisión de una invertida o reversa no es divertido, depende, ¿no? Si está sintomático, no lo operaría, no hasta que se volviera sintomático, porque es exactamente lo que querías, ¿no? Y hay muchas maneras de hacerlo. Aunque el supra se rompió, pero sigue habiendo un balance y está asintomático. Cuando esté asintomático, hay que determinar qué nos queda. Ya sabemos, antes de que el supra desapareciera, ojalá esa reparación esté ahí y puedas anclar un injerto si decides. Pero ahorita estás hablando del infra. Cuando pierda la rotación externa, yo haría lo mismo, reconstruiría. Tenemos datos que muestran que la revisión, reconstrucción con puente funciona, no también como un puente primario, pero funciona mejor que sin puente. Si hay músculo o panza del músculo, podemos obtener fuerza, porque hacer una transferencia no quiere decir que la rotación externa va a ser normal. Se pierde un nivel de fuerza y puedo obtenerlo si tienes esa panza del músculo intacto para hacer el puente. If he's minimally symptomatic, Si tiene pocos síntomas, no le haría nada tampoco en este momento. O si tiene molestia, se aspira. Pero si se vuelve sintomático, con los cambios de la artrosis, por la artrosis, puede tener osteofitos, hay migración superior en la imagen, aunque es resonancia que no es buena para verlo. Para mí sería una reversa. Los pacientes de menos de 65 les ha ido tan bien o más de 65. Depende de sus expectativas que perciben que no les va tan bien, pero funcionalmente sí les va igual de bien. ¿No? Lo que él quiere, y es una personalidad muy activa, un poco igual en su vida empresarial, muy exitoso, que justo estaba teniendo un crecimiento importante en su vida laboral. No le llamó nada la atención la idea de una prótesis reversa ni nada demasiado invasivo, pero bueno, además realmente no tenía sintomatología. Optamos por usar un programa de fortalecimiento muscular, ¿sí? Y pues de eso ya van a ser 2 años que lo estamos haciendo y el paciente sigue haciendo pescando, tiene movilidad completa del hombro, sigue haciendo motociclismo en enduro, por mucho que se le ha pedido que lo limite un poco, lo seguimos haciendo, sigue esquiando con el hombro en función completa. Es más, lo acabo de ver porque ahora tiene dolor en el otro hombro. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer cuando se rompa? and he's a luchador, it looks like. Ah, bueno, y parece que es luchador. Pues bueno, tiene una personalidad de luchador. No todos los pacientes van a ser iguales. Hay pacientes que van a tener más dolor, que van a tener más sensibilidad al dolor, que no tienen esa necesidad de seguir haciendo estas actividades un poco extremas y van a optar más pronto a hacer una opción quirúrgica. ¿Qué harían cuando, esto es casi pregunta para que me digan, ¿qué le voy a hacer cuando se rompa ese balance? ¿Intentaría alguien hacer algo más que una prótesis reversa? Vamos, tiene ahora 58 años, está bastante bien, probablemente esto deje de funcionar a los 60, 61, 62 años. ¿Alguien haría algo distinto a una prótesis reversa? Yo creo que no, Fer. Bien. Perdón.
Sí, ahora él lo que quiere, porque como igual bueno, su hija es médico y investigaron y está que se muere porque le pongamos un balón. ¿Alguien le pondría un balón? No. No. Bueno, y por cierto, bueno, el quiste ahí de la articulación acromioclavicular no me pudo mandar la fotografía, pero desapareció. Fue temporal, pero en el último año prácticamente se desvaneció. Entonces yo creo que esto, la importancia de este caso es ver que, bueno, no siempre tienes que tener una reconstrucción completa del mango rotador para tener un hombro funcional. O sea, creo que es más importante el tener ese balance, o para mí lo más importante es el tener el balance entre el subescapular y el infraespinoso, que es ese cable que da la estabilidad. Y aun cuando sea una cabeza que está descentralizada, ascendida, con un Gutalier 4, pues se pueden obtener buenos resultados. Es un caso entre 1000, ¿no? Pocos pacientes van a responder así, pero bueno, era el caso que queríamos Oye, comentar. Fer, Ajá. perdona más una pregunta. Este paciente, digo, lo discutíamos ahorita detrás de bambalinas, ¿no? Del balón subacromial. Pero justo pensaría que tal vez no es un mal candidato porque él lo único que busca es un balance muscular. O sea, es restablecer la falta de movilidad con balance muscular. Y no está, digo, si no se lo pones tú, se lo va a poner alguien más, ¿no? Y muy probablemente le va a funcionar. Creo que precisamente por eso, porque va a lograr un balance muscular. No se va a resolver el problema de base, pero creo que sí le va a dar una sobrevida un poco más larga. Eso es lo que creo, ¿no? Habrá que ver. Ya que se lo pongas, nos platicas. Iván. So there's one other thing. Hay otra cosa. Es muy interesante esto. Hay un hallazgo sorprendente cuando comparamos estudios aleatorizados viendo reparación máxima, que es esencialmente lo que hiciste, versus reconstrucción con puente. En la reparación máxima le fue bien, pero muchos les fue bien 2 años. Pero hay un grupo específico, los que se volvieron a romper, que fue el 30%, progresaron con esta artritis glenohumeral, pero peor. Así que él tiene poco de esa artrosis. Hay unos que empeoran aún más. La reparación máxima funciona cuando la equilibras, pero hay quienes empeoran como describes tú, porque ahora estás hablando de un reemplazo. Mientras que si haces reconstrucción con puente, principalmente, ninguno de estos se fue a ese camino de deterioro. Estoy de acuerdo, definitivamente equilibrar el hombro funciona, pero ves que la artrosis se desarrolla. El puente hace exactamente lo mismo, pero creo que equilibra esas fuerzas, hace que dure más y potencialmente hace más lenta la progresión a la artritis. Kevin. Yeah, no, I think given his level of activities, I'm sorry. I think Dado su nivel de actividad, tal vez la reversa es un paso, un gran paso, ¿no? Las otras opciones que mencionamos están ahí, pero sí, creo que el balón lo recibimos apenas hace 1 o 2 meses en Estados Unidos. Pocos de nosotros tenemos experiencia, pero creo que en el lugar correcto, que sea así, en un paciente así de activo se podría considerar, pero si tuviera más síntomas. Tenemos esa opción de un injerto, de al injerto para hacer ni una reconstrucción capsular superior, ni un aumento, como lo que enseñó Iván en sus pláticas. No está disponible en México. Los injertos que nos están llegando son injertos muy delgados, y si estás pensando en hacer una reconstrucción capsular superior, donde se pide o el grosor más grande y los resultados ideales que mostró Mijata son injertos, autoinjertos de 8 milímetros de grosor y con injertos de 2 o 3 milímetros que nos están mandando, no es la mejor opción. Yo creo que si se le hubiéramos puesto ese aumento para hacer ese bridging, ese puenteo del tendón remanente, pues es un injerto tan delgado que no hubiera durado lo mismo que duró la reparación probablemente. Entonces hay que tener cuidado, que todavía no lo tenemos aquí. Ahí tal vez sí considerar o buscar otro injerto, o un injerto de fascia lata del injerto, o un tendón de Aquiles, o un autoinjerto de fascia lata, y esperar a que nos llegue algo más, ¿no? ¿Algún otro comentario con esto? ¿Alguien ha usado algo más aquí en México? Tú Tonatiu, ¿qué sugieres en México que tenemos disponibles cuando tenemos casos como estos?
No, yo por eso mencioné que a lo mejor probablemente una opción en muchos de estos casos es el bíceps y lo que te decía, protegerlo ahí sí con el balón, probablemente en mi primer reparación y quizá esa sí la hubiera protegido con el balón y a lo mejor hubiera durado un poco más, ¿no? Aquí el problema es la artrosis que ya tiene el paciente y la actividad tan grande que tiene. Yo en esos casos sí soy más enfático y sí le digo, ya sabes que tu hombro pues ya duró lo que tenía que durar, es más, duró más años de lo que con esa